miércoles próximo de manera virtual. Así que estén atentos. Bien. Habíamos empezado a tocar un tema nuevo. Lo habíamos denominado el valor económico agregado, ¿no? Este tema lo que básicamente nos permite es medir en qué medida una empresa ha logrado, con las decisiones tomadas en materia de inversiones o en materia de gastos, ha logrado generar más riqueza para la propia empresa. En ese sentido, conforme a algunos elementos que habíamos abordado en clases, habíamos dicho que el valor agregado, el valor económico agregado, es que parte de la premisa, obviamente, de que toda empresa con fines de lucro, su principal objetivo es generar utilidades y que esas utilidades se vayan incrementando a través del tiempo y que puedan acrecentar su riqueza. En la medida que una empresa no puede generar utilidades y se generan pérdidas, esas pérdidas, lógicamente, ya sabemos que son absorbidas por la propia empresa a través de los resultados acumulados y que va deteriorando paulatinamente su patrimonio neto, ¿no? Entonces, en ese sentido, una empresa que permanentemente va presentando pérdidas, y si estas pérdidas no son revertidas por inyecciones de capital, su sobrevivencia es bastante cuestionable, como dice la transparencia. 3, toda empresa, obviamente, que no tiene utilidades, no resultan ser atractivos ni para nuevos accionistas, ni para participar en mercados de valores, y también constituye un elemento que restringe el acceso a nuevas fuentes de financiamiento. Porque lógicamente cualquier inversionista no va a buscar una empresa que no pague utilidades o que las utilidades sean ínfimas. Todo al contrario, van a buscar que la rentabilidad de su dinero sea lo más alto posible. Pero esta lógica no solamente se queda para los inversionistas potenciales, sino también para los actuales. Porque el inversionista, el accionista que tiene su plata en la empresa, al no presentar escenarios de utilidades, de rendimientos interesantes, lo que va a buscar es dejar de invertir en la empresa vendiendo su acción, vendiendo su cuota parte. En ese sentido, pues la tarea, la misión que tienen los ejecutivos, el directorio de la empresa, será generar alternativas distintas que permitan a la empresa, a través del tiempo, generar beneficios, generar utilidades en concordancia con los objetivos que quieren los dueños, que quieren los accionistas. Si nos vamos al concepto de la creación de valor, desde el punto de vista de la definición de valor de la Real Academia Española, nos habla que el valor viene a ser un rédito, viene a ser un fruto, viene a ser algo más que se obtiene por el uso de los recursos. Esta definición que están viendo es una definición re antigua, cuando nos hablaba de la hacienda, del Estado, y que en otras palabras nos está diciendo la manera en que utilizamos los recursos y que estos recursos cómo generan beneficios. Desde un punto de vista mucho más enfocado a las empresas, el enfoque clásico del concepto de relación al valor nos dice que el valor se traduce, se refleja en esa utilidad neta de gestión que se refleja año tras año en las empresas.
Si las empresas tienen utilidades, implica que la empresa ha generado recursos. Y esos recursos obviamente van a parar al balance general, haciendo que suba el área del patrimonio neto, simbolizando que hay un incremento en la riqueza, ¿no? Es todo lo que ya vemos o sabemos dentro de ese esquemita de lo que es un balance. Un enfoque más moderno de lo que es economía y finanzas nos habla de que el valor económico para una empresa puede ser creado, distribuido en función al importe monetario que se vaya a determinar o al porcentaje relativo que se vaya a alcanzar al cabo de una gestión. Y este resultado positivo o negativo, es decir, si se ha creado o se ha destruido valor, depende de las actividades, de las decisiones que se tenga y se lleva adelante en una empresa relativas a los recursos que han sido destinados a la inversión, los recursos que puedan ser destinados al gasto, y que fruto de esas decisiones van a determinar un resultado al final del año que nos va a permitir evaluar si esa decisión ha permitido generar mayor riqueza para la empresa. En ese sentido, es importante acá distinguir dos conceptos de la forma en que se valora, se evalúa a la empresa desde un punto de vista contable y desde un punto de vista económico. El valor contable, como ustedes ya lo saben, no es otra cosa que cuantificar a través de los libros de contabilidad, en este caso el balance general, cuánto vale una empresa al final de una gestión. El total del activo nos está diciendo cuánto vale la empresa como patrimonio total. Y si quisiéramos saber el patrimonio neto, lo único que tenemos que quitar son sus deudas para saber cuánto es el valor neto que tiene una empresa al cabo de un año. En cambio, cuando estamos hablando del valor económico, tienen otra connotación que no es necesariamente ya de libros contables, que conllevan una evaluación mucho más de mercado, mucho más aproximada a lo que podría valer en términos superiores o inferiores al valor de contabilidad, al valor en libros, a lo que podría tener la empresa en cuanto a su valoración en la economía, en el mercado. En ese sentido, por eso recalcamos de que desde principios de finanzas hemos venido insistiendo de que el fin último de las empresas de fines de lucro no viene a ser la maximización de utilidades. Sí son importantes las utilidades porque evidentemente le van a generar mayor valor contable, pero va a ser más importante generar la maximización del valor de mercado que vaya a lograr la empresa, porque esta va a determinar en última instancia cuán valorada o depreciada está una empresa en el contexto en el cual se desarrolla. Y por eso es que lo que apuntamos es que esa maximización del valor que tenga la empresa en el mercado es lo que le va a permitir en última instancia ser valorada, y esa valoración se reflejará en facilidades de obtener líneas de financiamiento, facilidades de poder negociar en condiciones favorables con sus proveedores, favorables en el sentido de tener una buena percepción por parte de sus proveedores, parte de entidades reguladoras, estadísticas, etc. Entonces, este tema de la creación de valor, pues trasunta, va más allá de la mera obtención simple de utilidades. Históricamente, este concepto de valor económico agregado
ha sido ya utilizada por muchas empresas consultoras años atrás como una metodología que permita establecer mediciones en cuanto a la calidad de las decisiones. Las denominaciones en algunos otros casos han sido distintas, pero que van alrededor, como por ejemplo Economic Profit o utilidad económica, que es utilizada por la consultora que ustedes ven. Y que lo que interesa, en pocas palabras, es que este beneficio, este valor económico agregado, llegue a ser lo que sobra después de que se hayan cubierto todos los costos del dinero que nosotros hayamos incurrido. Acá es donde entra justamente la temática anterior que vimos con la WACC, ¿no? Porque la WACC lo que nos determinaba en forma cuantitativa es cuánto cuesta el dinero para una empresa al cabo de una gestión. Y el criterio que les decía, que esta WACC era muy útil, porque al tener presente cuánto nos cuesta el dinero ajeno y propio, podemos entonces comparar con proyectos de inversión que deberían rendir por encima del costo de capital que tenemos en cada momento. Y si logramos eso, lógicamente vamos a tener beneficios, vamos a tener valor económico agregado. Lo contrario sería obtener rentabilidades de proyectos que tienen rentabilidades menores a mi costo del dinero, lo que obviamente deriva en una pérdida. Ahora, este enfoque del valor económico agregado se va cuantificando, se lo va midiendo año tras año, en la medida de que al cabo de una gestión es posible medir cuál ha sido el desempeño alcanzado por la empresa en su conjunto y básicamente por el conjunto de sus ejecutivos. Y este beneficio lo compara con los costos que ha incurrido para lograr ese resultado. Esto puede ser aplicado a la empresa en su conjunto, como también para áreas de la empresa, es decir, por áreas funcionales, por áreas de negocio, para poder medir la funcionalidad de cada una de estas en la medida que se necesite. Algunos principios. El principio fundamental, la piedra angular sobre la que se asienta esta metodología, es que una empresa llega a crear valor cuando los recursos que son generados superan ampliamente a los costos que han sido utilizados. Un principio muy, muy básico, muy lógico para poder definir lo que es el valor. La interpretación que vamos a hacer respecto a este valor económico agregado lo vamos a hacer desde un punto de vista nominal, es decir, en dinero. Y si ese número que nos da es un número positivo, nos estaría diciendo en qué cantidad monetaria la empresa ha logrado generar valor, que compatible con el principio que hemos esbozado, diríamos que hemos obtenido más recursos de lo que hemos aplicado. Y ese valor obviamente es en favor de la empresa. Si por el contrario, ese valor nominal, ese número en términos monetarios, nos da un número negativo, implicará todo lo contrario. Significa que los beneficios alcanzados resultan ser menores a los recursos utilizados, lo que va a derivar en una destrucción, en un decremento de la riqueza para la empresa y por ende para los accionistas. Esta interpretación
como vamos a ver en los siguientes minutos, es una cuantificación cuantitativa a través del cálculo de 3 variables que son relativamente sencillas de poder ser obtenidos con información contable que tiene la empresa y alguna otra información complementaria para el tema de del cálculo de la WACC. Considera todo el conjunto de riesgos que tiene la empresa, los costos financieros que generan las distintas fuentes de financiamiento y también el costo del dinero propio. O sea, no es solamente los intereses que se paga a terceros, sino también el dinero o el costo de capital que tiene el recurso propio. Como les decía hace un momento, es posible de ser aplicado por áreas segmentadas dentro de la empresa o en su integridad. Y permite medir como una herramienta de evaluación respecto al éxito o fracaso que pueden tener los ejecutivos o los responsables de llevar adelante una empresa, medida sobre todo en términos de su liquidez. ¿Qué variables vamos a utilizar para este propósito? Una de las variables más importantes va a ser el denominado resultado operativo antes de intereses, después de impuestos, o lo que vendría a ser la utilidad operativa antes de intereses, después de impuestos. Ya su nombre tiene relación a un estado financiero con el que estamos muy familiarizados, que es el estado de resultados, porque las variables con las que estamos ahí mencionando son las que se extractan del estado de resultados, pero en un orden distinto a lo que vemos en contabilidad. Entonces, primera variable a tomar en cuenta es esta variable que lo vamos a llamar la utilidad o el resultado operativo antes de intereses, después de impuestos. Segunda variable hace alusión al valor en libros, al valor contable del activo. Pero este valor en libros del activo no es de todos los activos. No es igual a decir el total del activo. Acá, en esta segunda variable, lo que nos interesa es identificar qué activos, sean de corto o de largo plazo, han sido financiados con costos de capital. Es decir, qué activos tienen como fuentes de financiamiento que cuentan con un costo del dinero. Como hablamos en clase, cuando avanzábamos la WACC, habíamos hablado que hay fuentes de financiamiento que no tienen costo de capital. Esas fuentes de financiamiento van a financiar parte del activo, sí, evidentemente. Pero esas fuentes, como no tienen costos de capital, no nos interesan. Y por lo tanto, esos activos que no están siendo financiados con costos de capital, tampoco nos interesan. En esta segunda variable, solo interesa activos que tengan costo de capital. Entonces, cuando veamos enseguida su cuantificación, vamos a aprender cuál es la lógica, cómo lo hacemos más fácil. La tercera variable, ya muy conocida para ustedes, es utilizar o es cuantificar la WACC, el costo promedio ponderado de capital. Y como ustedes ya conocen, esta variable lo que nos hace es calcular el costo de las fuentes de financiamiento, tanto de terceros como propias. Hablemos un poquito ahora de la utilidad operativa antes de intereses, después de impuesto. ¿Cómo lo vamos a determinar? Vamos a partir de la utilidad neta de gestión. Le vamos a sumar los costos financieros, le vamos a sumar los otros gastos, le vamos a quitar los otros ingresos para llegar a la utilidad
operativa antes de intereses, después de impuesto. A ver, voy a aprovechar que tenemos un archivo que les he enviado. Con el cual vamos a trabajar, pero lo que vamos a hacer es apoyarnos en este archivo para mostrarles estas líneas que estamos hablando. Ok. Entonces, en el archivo que les envié hay un estado de resultados. La estructura típica ya la conocen, que son ventas netas, descuentos sobre ventas, encontramos las ventas netas. Luego quitamos los costos de los artículos fabricados y vendidos, asumiendo que esta es una empresa industrial. Obtenemos la utilidad bruta, quitamos los gastos de administración. Y fíjense, aquí es lo que quiero que empecemos a notar. Cuando quitamos todo lo que son los recursos, los ingresos operativos, y le quito todo lo que son costos y gastos operativos, el resultado de la resta de ello, ya sabemos que se llama utilidad operativa, ¿no? Es todos los ingresos recurrentes menos todos los gastos y costos recurrentes. ¿Va? A eso que hacemos en la contabilidad, le aumentamos los otros ingresos. Y luego le quitamos los otros gastos. Es decir, todo lo que no es recurrente, todo lo que se da, pero que no forma parte del giro del negocio todos los años. Y una vez que tenemos ello, encontramos esta denominada utilidad antes de costos financieros, seguimos con la historia, quitamos los costos financieros, nos quedamos con la utilidad antes de impuesto, seguimos quitando otros conceptos como el IUE y para por fin quedarnos con la utilidad neta. Esta es la estructura tipo que tiene normalmente el estado de resultados en cualquier empresa, sea comercial, sea financiera, sea prestadora de servicios. Entonces, acá, en la transparencia que estamos hablando, lo que necesitamos es encontrar, les decía, la utilidad operativa antes de intereses, después de impuestos. Eso es lo que necesitamos encontrar. Y como podrán ver, no tenemos ninguna línea que diga ello. Tengo utilidad operativa, pero no es antes de intereses. Tengo utilidad antes de impuesto, que es después de intereses, pero no es antes de impuestos. Entonces acá es lo que tenemos que adecuar el cálculo, pero haciendo pequeñas operaciones de suma y resta que nos van a permitir este propósito. ¿Okay? Enseguida volvemos sobre este ejercicio.
Luego habíamos hablado de la segunda variable, que era el valor contable del activo, donde en pocas palabras lo que necesitamos es cuantificar qué activos, tanto de corto como de largo plazo, han sido financiados con fuentes de financiamiento de terceros y propios. Pero la principal característica es que tengan costo de capital. Entonces, esta variable se hace un poco complicado trabajar analizando todo el activo y preguntando activo por activo con qué fuente de financiamiento ha sido financiado. Pues vuelvo otra vez al ejemplo, en este caso ahora vemos el balance. Y lo que estamos observando en la parte superior es un balance de cualquier empresa, ¿no? Bueno, la variable dice, de este conjunto de cuentas que tenemos que saber si cada una de las cuentas con qué fuentes de financiamiento ha sido alcanzado. Por ejemplo, si veo terrenos tengo 850,000. Tendría que averiguar con qué compré esos 850,000 en materia de terrenos. Si ha sido con plata propia, si ha sido con préstamo, si ha sido con recursos propios de caja y bancos. Lo mismo tendríamos que ser edificios, lo mismo tendríamos que ser en vehículos, pero lo complicado es de que, por ejemplo, vehículos, si analizamos vehículos, no compramos una sola vez en la vida. Podemos comprar este año un vehículo, de aquí a 4 años otro vehículo. En cada uno de los casos, en cada vehículo, tendríamos que determinar de dónde ha sido la fuente de financiamiento para saber si tiene costo de capital o no. Si hablamos de inventario, peor aún, porque en el inventario hay un montón de ítems. Hay un montón de ítems que tienen un valor contable y tendríamos que averiguar ítem por ítem de manera similar cómo ha sido financiado. Entonces la tarea realmente se vuelve titánica y por demás complicada. Por ello, la metodología que vamos a aplicar en este caso no va a ser trabajar con el activo, sino trabajar con la otra parte que es equivalente al activo. ¿Y cuál es la otra parte? La parte del pasivo y del patrimonio neto. Porque haciendo una simple barrida de los pasivos, ya podemos diferenciar qué pasivos tienen costo de capital y cuál no. Eso es muy sencillo. En clase les he comentado. Y todas las cuentas del patrimonio neto sabemos que tienen costo de capital. Entonces, si yo logro a la derecha del balance, es decir, tanto como pasivos como de patrimonio neto, identificar qué cuentas tienen costo de capital, su equivalencia en términos monetarios vendrán a ser los activos que han sido financiados con costo de capital. Entonces, si me entienden, la figura, lo que estamos haciendo es a calcular esta segunda variable, no tanto por el análisis ítem por ítem, activo por activo, sino por el lado del análisis del pasivo y todo el conjunto del patrimonio neto, ¿no? Entonces, resulta ser una tarea mucho más rápida porque no necesitamos tanta información y que esa información que vamos a utilizar igualito la tenemos que cuantificar para la UAC.
Entonces, a esto se refiere esta transparencia. Tercera variable es el costo de capital, que ya sabemos que es la retribución que reciben los terceros por el uso de dinero. En el caso de estos terceros se llama deuda y las deudas tienen intereses. Y la plata propia, que si son los accionistas, estos accionistas reciben sus dividendos. Esto ya lo hemos visto con lujo de detalles. También hemos visto las definiciones de lo que es el costo de capital. Y bajo esta lógica hemos aprendido a calcular el costo promedio ponderado de capital, cuantificando sus costos de capital reales y después sacando un promedio entre estas distintas fuentes de financiamiento. La ecuación que hemos aplicado para el efecto también es terreno conocido, entonces acá no hay mucha tela de cortar, pero lo que sí vamos a rescatar esta lógica para poder aplicar a este caso del cálculo de la EVA. Muy bien. Una vez que tengamos esas tres variables, muchachos, cuantificadas, nos va a permitir calcular el EVA medido en términos monetarios, es decir, en platita, que va a ser producto de una resta entre el resultado operativo antes de intereses, después de impuesto, que lo están llamando BAI, en vez de beneficio, póngale resultado, o utilidad antes de intereses, después de impuestos, lo mismo. Y a ese número le vamos a quitar la multiplicación del valor contable del activo con costos de capital multiplicado por la WACC. ¿Okay? Entonces, para saber si al final de una gestión hemos creado o destruido valor, hacemos esta resta. Resultado antes de intereses después de impuesto, menos la multiplicación del activo financiado con costo de capital por su WACC. Y si queremos sacar el resultado en términos relativos, estamos hablando de porcentajes, lógicamente me va a dar un resultado compatible con el anterior. ¿Qué quiere decir? Si en el anterior hemos sacado un valor absoluto positivo, aquí vamos a sacar un porcentaje también positivo. Y si en el anterior hemos destruido valor y nos va a dar un número negativo, aquí nos va a dar un porcentaje negativo que estaría haciendo alusión al porcentaje de riqueza que se ha eliminado, que se ha destruido. ¿Cómo lo encontramos? Lo que vamos a hacer es primero dividir el resultado antes de intereses, después de impuesto, lo voy a dividir entre el valor del activo financiado. De ahí me va a dar un cociente, me va a dar un número. Ese número le voy a quitar el valor de la WACC. Y esto nos va a dar, como les decía, EVA en términos relativos, en porcentuales. Algunas diferencias que son importantes tenerlas en cuenta. El EVA, como les decía, y como ya lo vimos, al considerar como una de sus variables para su cálculo la WACC, nos está hablando de que tome en cuenta todos los costos de las fuentes de financiamiento, tanto propias como ajenas. En cambio, cuando ustedes ven el estado de resultados y solo descuentan en el estado de resultados los costos financieros, solamente están tomando en cuenta el costo de capital de los terceros, de la deuda, no así el costo de los recursos propios.
Entonces, esa es una diferencia fundamental desde el punto de vista de la evaluación del EVA frente a la utilidad contable. El valor agregado solo considera las utilidades ordinarias, porque en la medida que tenemos pérdidas, obviamente no vamos a poder calcular, porque si hay una pérdida ya de antemano, sabemos cuál va a ser el resultado. Es una destrucción del valor, de riqueza. No hay por ningún lado, no va a haber un crecimiento. El concepto de la utilidad viene determinado por principios, por normas de contabilidad. En cambio, el EVA viene derivado por conceptos de costo de oportunidad que le dan el valor económico a la empresa. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de recursos propios, estos recursos propios tienen un nivel de rentabilidad. Y si nosotros mantenemos recursos propios, lo que tenemos que tomar en cuenta es que estos recursos pueden tener otra rentabilidad que se deja de lado por invertir dentro de la empresa. Esto es lo que llamamos los costos de oportunidad. Su interpretación resulta por demás sencilla, porque ya hemos visto. Si nos mide en términos monetarios, positivo, se ha creado riqueza. Negativo, se ha destruido riqueza. Y si es cero, pues tiene un efecto neutral. No se perdió ni se ganó. Y en porcentajes, por el signo, también tiene la misma interpretación. Así que es muy sencillo poder intuir cuál es la interpretación que tiene la misma. Su aplicación puede ser para cualquier actividad económica, no interesa si es industrial, si es una empresa comercial o servicios, si es una empresa grande, si es una empresa pequeña, si es una empresa nacional o extranjera. Es muy sencillo. Hablábamos de la integralidad en la empresa o por segmentos, por áreas de negocio. Considera todos los costos que han sido considerados, considera todos los costos que han sido tomados en cuenta en una gestión en la empresa. Toma en cuenta, por supuesto, la riqueza con la cual trabaja la empresa, los riesgos propios, y al medir el éxito o fracaso de una gestión, pues desanima o permite a los accionistas, a los propietarios, evaluar cuál es el comportamiento de sus ejecutivos, ¿no? Entonces, esta es una herramienta que puede ser la guillotina para algunos o premio para otros en función a los resultados que encuentran. ¿Es posible a través del EVA mejorar la eficiencia en el uso de los activos? Sí. Porque en la medida que, por ejemplo, hay activos que son ociosos, que no están generando rentabilidad, a través de una decisión en materia de su gestión o de la disposición de estos activos, podemos mejorar. ¿Qué es? O sea, lo importante que es, si vamos a invertir, que sean inversiones de carácter productivo, que nos hagan incrementar ventas, que nos hagan incrementar utilidades, y que los costos que hemos utilizado para ese efecto lleguen a ser menores a lo que nosotros hemos incurrido. Y si vamos a ir por el gasto, es decir, si vamos a tomar decisiones que nos incrementen el gasto, ese gasto también debe ser capaz de poder reflejar que los beneficios han sido mejores que las inversiones. Podemos, no sé, a implementar un programa de retiro voluntario incentivando a la gente para que se marche de la empresa. Eso definitivamente nos va a incrementar el gasto, indemnizaciones, todos los incentivos que nosotros pensemos hacer. Pero si producto de eso vamos a encontrar una estructura organizacional mucho más esbelta, eso se reflejará en que vamos a tener a futuro utilidades mucho más importantes al haber reducido una importante suma de dinero en la masa salarial.
como dijimos que la metodología nos permite medir el beneficio que tienen las inversiones a través de su rentabilidad frente a sus costos, entonces es muy sencillo tener como una herramienta de priorización el utilizar recursos, asignar los escasos recursos que tenemos siempre a los proyectos de mayor rentabilidad como criterio para su selección. Cuando habíamos armado la WAC, ¿se acuerdan? Habíamos establecido un cuadrito que nos permitía identificar los costos financieros de cada fuente de financiamiento. Yo les decía en ese momento que sin calcular todavía la WAC, solo con esos porcentajes que son los pesos relativos de cada fuente de financiamiento y los costos de capital, podíamos comparar visualmente qué fuente de recursos era la más barata y cuál era la más cara. ¿Para qué? Para que se empiecen a tomar decisiones de reemplazar una fuente de financiamiento por otra. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que tengamos un mix, una combinación de fuentes de financiamiento que nos dé el menor costo. Entonces, si yo calculo que mi préstamo de corto plazo es más caro que prestarme a largo plazo, prefiero prestarme unos pesos más en el largo plazo para pagar la deuda de corto plazo y así evitarme un interés más alto, ¿no? O según la cuenta que corresponda. Pero solo con esas decisiones ya, no solamente estamos generando menor costo de capital, una menor WAC, sino que ese tema también va a incidir en que su valor de EVA mejore, tanto en términos absolutos como en términos relativos. Lógicamente, esto pasa por la capacidad que tengan las empresas para acceder a fuentes de financiamiento. En la medida en que una empresa tiene distintas fuentes de financiamiento, puede dar el lujo de evaluar cada una de estas y optar por los canales más baratos o que se le presente menos riesgo para la misma. Pero lógicamente esta reflexión no va a poder ser posible en empresas que sean de reducida capacidad o que no tengan acceso a fuentes de financiamiento importantes y numerosas que le permita reducir este tema del costo financiero. Ok, vámonos al ejercicio y empecemos a trabajar sobre los valores. Bien, entonces empecemos en el orden que habíamos presentado en las transparencias. Vamos a calcular esta variable que le estamos llamando utilidad operativa antes de intereses después de impuesto. ¿De dónde vamos a partir? Vamos a partir de lo que llamamos la utilidad neta de gestión. ¿Cuánto es esta utilidad? 154,000. Bien. Licenciado, disculpe, Sí. se ha congelado la pantalla. ¿Qué?
Se le ha congelado la pantalla, no se veía. Sigue en el PowerPoint, licenciado. Estoy un poco ronco, me van a disculpar. Ahora sí, chicos. Sí, ahora sí se ve. Sí, ahora sí, licenciado. Entonces arrancamos, como les decía, de la utilidad operativa antes de intereses, después de impuestos. Ese es el objetivo. Y la partida es la utilidad neta de gestión. Bien. Para llegar a la utilidad neta de gestión, ¿qué le quité? Le quité el IUE. Por eso teníamos aquí a la izquierda impuesto a las utilidades menos 51,000. Acá tengo que decidir ahora, voy a ir de abajo hacia arriba. ¿Le dejo o le quito o le aumento el IUE? Para las respuestas solamente me tengo que fijar en lo que quiero llegar. Necesito una utilidad después de impuesto. No necesito antes de impuesto. En el cuadro de la izquierda dice utilidad antes de impuesto, los 205,000. Luego le quité impuesto y me quedé con 154. ¿Qué es lo que quiero a la derecha? Quiero una utilidad que sea después de impuesto. El hecho de decir después de impuesto significa que ni le quito, ni le sumo, no le hago nada a los 154,000 con respecto al IUE. Es decir, estos 51,333 ni le sumo ni le quito. ¿Por qué? Porque necesito una utilidad que sea considerando impuestos, es decir, que se le haya descontado impuestos. ¿Ok? Seguimos subiendo. En el resultado contable nos da utilidad antes de impuestos, esa no me importa. Luego viene costos financieros. En el lado contable, los costos financieros los había quitado. Por eso es que teníamos en la línea anterior utilidad antes de costos financieros. Le quité los costos financieros y me queda utilidad antes de impuesto. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero a la derecha? Yo quiero una utilidad que sea antes de intereses. Entonces, como me dice antes de intereses, le tengo que en este caso es sumarle los intereses, porque en el lado contable, para que sea utilidad después de impuesto, para que sea utilidad después de costos financieros, le había quitado los costos financieros. Y de esa manera me quedaba utilidad antes de impuesto. En cambio, a la derecha yo necesito una utilidad que sea antes de intereses. Entonces, por este motivo, los costos financieros se los devuelvo. En vez de restarlos, le sumo. Entonces tendríamos más 80,500. Entonces, hasta aquí, ¿qué tendríamos? Tendríamos una utilidad que es después de impuesto, pero que es antes de intereses. ¿No ven? Seguimos en el lado contable. Para llegar a la utilidad antes de costos financieros, para que salga estos 285,000, ¿qué había hecho? A la utilidad operativa le habíamos aumentado los otros ingresos, le habíamos quitado los otros gastos. Y de esa manera me quedo con una utilidad antes de costos financieros. ¿Qué necesito al lado derecho? Necesito llegar hasta la utilidad operativa. Ya me he quedado con los costos financieros, ya los he trabajado. Si quieren, podemos ir haciendo así. Al aumentarle los costos financieros, tenemos una utilidad. Tenemos una utilidad antes de costos financieros
después de impuesto. ¿Y cuánto es eso? 254 más 80,000. Eso es lo que estamos llamando la utilidad antes de costos financieros, después de impuesto. Ahora, le voy a añadir, le voy a devolver los otros gastos. En la parte contable le había quitado. Aquí le voy a devolver. Nos vamos a decir más 32,174. Y le voy a quitar los otros ingresos que en el lado contable le había sumado. Nos quedamos con 108,750. Y cuando haga esta operación, vamos a lograr a lo que queremos. Tener una utilidad operativa antes de intereses, después de impuestos, cuya cifra final será 157,924. A ver, repliquen, chicos. ¿Dudas, muchachos? ¿Les sale lo mismo? Bueno, como hay silencio, supongo que no hay problema. Avancemos. La otra variable que necesitamos es el activo financiado con fuentes que tienen costo de capital. Eso significa que si yo tengo acá un activo de 3,031,000, todo el activo es eso. Pero no todo ese activo ha sido financiado con fuentes de financiamiento que tienen costo de capital. Pero trabajar por esta forma nos resulta por demás complicado porque necesitamos mucha información y mucho tiempo. Entonces, ¿qué dijimos? Lo que vamos a hacer es trabajar por el lado del pasivo y por el lado del patrimonio neto. Entonces, acá no tenemos información, pero sí la podemos complementar. ¿A efectos de qué? La primera tarea, primer paso, si quieren, que tenemos que hacer es identificar qué pasivos tienen costo de capital. Ese es el primer paso. En el ejemplo no les he dicho cuáles, entonces los vamos a pintar. A ver, préstamo a corto plazo es obvio que sí tienen, ¿no es cierto? Su nombre lo dice todo. Porción corriente de la deuda a largo plazo también es obvio que tiene costo de capital.
Luego tendríamos cuentas por pagar, proveedores, gastos acumulados por pagar. Vamos a asumir que solamente cuentas por pagar tienen costo de capital y los proveedores y gastos acumulados por pagar no lo tienen. Luego, en el largo plazo, en el pasivo de largo plazo, vamos a asimilar de que préstamo hipotecario, por supuesto, tiene costo de capital. Y la previsión de beneficios sociales, no, porque mis empleados no me cobran intereses porque se lo guarde su plata. Luego, en la parte del patrimonio, obviamente todas las cuentas aquí sí tienen costo de capital. Aquí la tarea es mucho más sencilla. Acá la única diferencia que vamos a tener que hacer es en determinar cuál es el costo de capital para las acciones preferentes, para los socios preferentes, y el resto es para los socios no preferentes, es decir, para los socios comunes, que son los propietarios del resto de las cuentas. Ok. Bajo esa lógica, y agarrando la metodología de los 10 minutos de la UAC, que les decía, aprendiendo por ese lado es súper fácil y rápido, nos vamos a dar datos, vamos a decir, cuentas por pagar, esto tiene un costo de capital de 24%. Préstamo a corto plazo tiene un costo de capital de 18%. La parte de la porción corriente de la deuda de largo plazo tiene un costo de capital del 12%. La hipoteca forma parte de la misma deuda, 12%. A los dividendos comunes vamos a pagar a preferentes, 4%. Y la plata de los accionistas comunes va a ser 5.5%. Y este mismo costo de capital para el resto de las cuentas. Entonces, esta es la parte sencilla que no se explica en muchos textos, que es saber de dónde salen estos números. Pero adicionalmente también vamos a complementar de que tenemos una alícuota, una tasa del UE del 25%. Porque varias de estas fuentes de financiamiento que hemos calculado sus costos de capitales no son reales, ¿no? Es decir, que falta todavía descomponer o desmontar el beneficio del pago de menos impuestos. Sobre la base de esto, ¿qué hacemos? Nuestro cuadrito, y ya sabemos cómo, ese sería el primer paso. Identificamos qué pasivos tienen costo de capital, ya lo hemos hecho manchando de color verde. En el caso del patrimonio neto no tenemos que manchar, simplemente tenemos que separar el costo de capital de los accionistas preferentes del resto. El paso número 2 va a ser armar la matriz que nos permita calcular la WACC. ¿En qué consiste esa matriz? En colocar las fuentes de financiamiento, ¿no? ¿Cuáles son? Cuentas por pagar, préstamo de corto plazo, porción corriente de la deuda a largo plazo, la hipoteca, las acciones preferentes, voy a poner primero, acciones comunes y las otras cuentas, que es el conjunto. Y tenemos luego que sacar su total.
Siguiente columna, recopilamos su importe. ¿Cuánta plata? De cuentas por pagar 131,000, 140,000 de préstamo a corto plazo, de la porción corriente es 45,000, 1,495,000. Pues tenemos acciones preferentes 82,000, las ordinarias 301,000 y el resto es la sumatoria de las demás cuentas. Y tenemos construida nuestra segunda columna. Y esto nos daría un total de fuentes de financiamiento del orden de 2,376,000. Ya lo vimos, ¿no? Necesitamos el ponderador y el ponderador resulta de la importancia que tiene cada fuente de financiamiento. Entonces dividimos la fuente entre su total cuya sumatoria lógicamente nos tiene que dar el 100%. Esto tampoco reviste mayor complejidad, ¿no? Luego colocamos el costo de capital antes, o si quieren, sin el impacto del IWE. O diremos, todavía aquí considera el impuesto incluido. Que no es otra cosa que jalar los costos de capital que nos hemos asumido. 24% para esta fuente, 18% para esta, 12% para esta, 12% para esta otra. Acciones preferentes 4%, comunes 5.5% y para el resto de las cuentas 5.5%. Ya está. Ya tenemos el costo de capital todavía sin retirar los impuestos. Ahora vamos a quitar los beneficios de pagar menos IWE. Entonces le vamos a colocar sin impuesto. ¿A qué fuentes de financiamiento le multiplicamos por 1 menos T? ¿A las cuentas por pagar? No. Al préstamo de corto plazo, sí, porque va a generar intereses. Esto también ya lo vimos en clase, ¿no? Entonces el 18% se va a volver en 13.5%. En la porción corriente de deuda a largo plazo también. En el tema de la hipoteca, por supuesto que sí, porque generan intereses. A las acciones preferentes no, porque ya sabemos que los dividendos salen de las utilidades. A las acciones comunes tampoco.
Y en las otras cuentas del patrimonio, mucho menos, ¿no? Entonces tendríamos un costo de capital ya extractando el beneficio de pagar menos impuesto. Y finalmente esta columna nos va a jalar los resultados cuya sumatoria nos van a determinar la WACC, que sería multiplicar el ponderador de la fuente con el costo de capital sin impuestos. Cuya sumatoria nos daría 9.21. Este numerito es lo que para nosotros nos representa nuestra WACC. Bueno, acá implícitamente hemos avanzado a las tres variables. Estábamos en la segunda variable que se llama el activo financiado con fuentes de financiamiento que tienen costo de capital. ¿Esto cómo lo logramos? Lo logramos, como les decía, es no trabajando con el activo, sí trabajando con el otro lado del balance. ¿Por qué? Porque tengo por una parte el total del activo. El total del activo son estos 3 millones. ¿No ven? Pero el total del activo, por la ecuación contable, sabemos que es igual al total del pasivo más el patrimonio neto. Que lógicamente nos daba 2.466.000 más 565, ¿no? Y que la sumatoria de estos dos números nos da el total del activo. Ahí está. Pero ahora, como yo necesito descomponer estos 3.031.000 en activos que han sido financiados con costos de capital, lo que yo no puedo hacer es, como les decía, ítem por ítem, cuenta por cuenta del activo, empezar a averiguar con qué plata ha sido comprado. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que hicimos es del pasivo, hemos elegido cuáles son las fuentes de financiamiento que tienen costo de capital y que las manchamos acá de color verde. Entonces, lo único que vamos a hacer es sumar las celdas de color verde, que son los pasivos que tienen costo de capital. Serían cuentas por pagar, préstamo de corto plazo, porción corriente de la deuda a largo plazo y el préstamo hipotecario. Serían 4 cuentas, cuya suma son 1.811.000. Ya no son los 3 millones, ya no son los 2.466.000 que era el pasivo. Ya no, sino que es 1.800. Y en tanto que el patrimonio neto, como todas sus cuentas tienen costos de capital, entra a los 565. Entonces lo que ahora hago es una nueva suma de pasivos que tienen costo de capital más el patrimonio neto, cuya suma me da 1.811 más 565. Nos da un total de 2.376.000. Y esta sería la suma que representa los activos que han sido financiados con costo de capital. Entonces ya, como ustedes pueden apreciar, no trabajamos con los 2.031.000. Solo trabajamos con 2.376.000, que derivan, que vienen de los pasivos que tienen costo de capital, más el costo de las cuentas del patrimonio neto. Entonces, con ello ya tendríamos las tres variables que necesitamos, ¿no?
Necesitamos la WACC, ya lo hemos calculado de manera implícita, de manera explícita, cuando trabajamos con la identificación de las fuentes de financiamiento, que es este. Ya tenemos el activo financiado con costo de capital y más abajo ya tenemos la utilidad operativa antes de costos financieros, después de impuesto. Y listo. ¿Qué nos resta? Lo que nos resta es calcular lo que dijimos, el EVA en términos absolutos y por el otro lado, el EVA en términos relativos. El EVA en términos absolutos. Aquí dijimos que dijimos es el resultado antes de intereses, después de impuesto, multiplicado por el valor del activo por su WACC. Estamos hablando de que la utilidad antes de costos financieros, después de impuestos, es 57. A esto le voy a restar la multiplicación de los activos financiados con costo de capital, 2.376.000, y le voy a multiplicar por, voy a colocar así de manera manual para que no se me pierda, ¿ya? 2.376.200. Y esto va a estar multiplicado por la WACC, y la WACC nos ha dado 9.21. 9.21%. Ustedes pueden poner al tanto por una en su hoja. De donde nuestro resultado nos daría esto menos menos 60.872. Verifiquen, chicos. En términos relativos, lo que estaríamos haciendo es dividir los 157.000, que es el resultado operativo, sobre el valor del activo, y a eso le quitamos la WACC. Nos daría 2.56% negativo. Es negativo porque obviamente hemos tenido una destrucción de valor por 60.000 pesos. ¿Les da lo mismo, chicos? Sí. Sí.
Entonces, como ustedes pueden apreciar, no es dramático su cálculo, solamente hay que tener, yo diría, la mayor complejidad es encontrar estos costos de capital que nosotros nos inventamos para aplicar el método de los 10 minutos para el cálculo de la WACC, ¿no? ¿De dónde sale este 5.5, 12%? Porque por lo demás, la identificación de los pasivos no reviste mucha complicación, el cálculo propiamente de la WACC tampoco. Y los resultados, como les decía en la parte teórica, son muy intuitivos en cuanto a la interpretación, tanto del EVA en términos absolutos como en términos relativos. Muy bien, chicos, hasta aquí lo dejaremos. Estén atentos para las instrucciones del día miércoles, entonces, ¿sí? Está bien, licenciado. Muy bien, chicos. Gracias, Liga. Hasta luego. Gracias, Lic. Hasta luego, Lice. El miércoles.